Hoy el tema de el espacio del Centro Oncológico Ana Roca de Bonatti, Transformando Realidades. Vamos a hablar de prevención y diagnóstico de cáncer de cuello uterino, funcionamiento del consultorio ginecológico. Para ello tenemos en los estudios Ángel Pérez Rodó, a la doctora Karen Delgado Latapié, médica especialista en ginecología y obstetricia, y la doctora Patricia Scioli, directora del Hospital de Día. Muy buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, tenemos varias consultas. Los oyentes, cuando estábamos anticipando el espacio, nos mandaron preguntas por teléfono 47 42 71. Pero la primera pregunta es: ¿en qué consiste el consultorio de ginecología en el Centro Oncológico? Bueno, buenos días. Bueno, el consultorio de ginecología en el Centro Oncológico fue creado y diseñado con la idea de tener una pesquisa, prevención de las enfermedades ginecológicas más frecuentes en la mujer, como son el cáncer de mama, el cáncer de cérvix y el cáncer de ovario y útero en sí. En el centro se llevan a cabo tareas de prevención, control ginecológico, no solamente de aquella paciente que cursa con una enfermedad oncológica o ha transitado o ya está saliendo, sino también el control de una mujer sana, ¿sí? ¿Se pueden hacer todos los estudios ahí en el centro? Se pueden hacer todos los estudios, la paciente puede llamar, sacar turnos, se hace el control ginecológico anual, de acuerdo a la edad, de acuerdo a cada paciente, se puede indicar mamografías, ecografías, se puede hacer la técnica del Papá Nicolau, colposcopía, la tipificación para el HPV y todo lo que conlleva, ¿sí? ¿Y cómo se realiza la prevención del cáncer del cuello uterino? Bueno, el cáncer de cuello uterino es uno de los cánceres más frecuentes en las mujeres jóvenes y es uno de los cánceres que deberíamos tener en cuenta que se puede prevenir y se podría erradicar, ¿sí? Esta es una de las principales ventajas, ¿sí? ¿Cómo podríamos erradicar? La principal manera sería con la vacunación. Hoy en día sabemos que la vacunación está en el calendario nacional, se indica a todas las niñas y niños a partir de los 11 años, tiene una amplia cobertura contra el virus del HPV, que es el principal causante y productor del cáncer de cuello uterino, ¿sí? Es importante concientizar sobre todo a los padres, ¿sí? A los tutores, a que lleven a los hijos a la vacunación y que no es solamente una responsabilidad de la mujer. Por eso también hace unos años se incluye al niño en la vacunación, ¿sí? O sea, es importante tener en cuenta que llevar al niño, al hombre, diríamos, a vacunar, no solamente a la mujer. La vacuna es el primer pilar. Después empezar a concientizar a las niñas, a los adolescentes precoces, el tema del uso del preservativo, que es un principal método de barrera, de protección. Hoy en día sabemos que el virus del HPV es un virus de muy fácil contagio, ¿sí? Sabemos que se contagia de piel a mucosas, entonces es fundamental, o sea, concientizar sobre el uso del preservativo. Y después, obviamente, de los controles ginecológicos que la mujer debe acudir una vez que se ha iniciado sexualmente entre el año a 3 años a hacerse su Papá Nicolau, su colposcopía, la tipificación para el HPV que se hace a partir de los 30 años, que nos va a ir diciendo si está o no presente el HPV. Y de acuerdo a cómo vayamos evolucionando, diagnosticando, iremos dando pautas, pero sobre todo es concientizar sobre la vacunación, el uso del preservativo y de los controles ginecológicos anuales. La vacunación, al HPV, para aquella persona que no sabe qué significa, sí, y explícanos cuál es la afección que provoca. Sí, la vacuna existen dos tipos de vacunas. O sea, en realidad el HPV es importante saber que es un virus que es muy fácil transmitirse, que generalmente la mujer entra en contacto en algún momento de su vida sexual, entra en contacto con este virus. De ahí la importancia de la vacunación
antes del inicio de las relaciones sexuales, ¿sí? Hoy en día disponemos de 2 tipos de vacunas, la cuadrivalente que cubre los virus 6, 11, 18, 16, 18, perdón, 16, 18, y hoy se agrega hace 5 años la vacuna nonavalente que va a cubrir más cepas del HPV, ¿sí? Entonces, esta vacuna genera como una prevención y una inmunización primaria, digamos así, y evita. Y también es importante tener en cuenta que, o sea, yo puedo adquirir el HPV y estando vacunada, pero puedo realizar el tratamiento y después puedo volver a adquirir otra cepa, porque existen un montón de cepas, más de 100 cepas. Entonces, de ahí la importancia de la vacunación. Va mutando, digamos. Claro, el virus va mutando, ¿sí? Es una sola dosis, es intramuscular. Va a variar también porque se coloca en el calendario nacional y se indica a los 11 años. Eso no quiere decir que una paciente que no haya ingresado en ese calendario no se pueda dar la vacuna, ¿sí? Sí, también se puede dar, no hay límite de edad. Si bien hoy en día se indica hasta los 46 años, pero el médico ya individualizará a quién indicar, ¿no? A partir de los 11, ahí en adelante. De ahí en adelante, sí, exacto. Tenemos una consulta de un oyente que dice: ¿hasta qué edad las mujeres deben realizarse el Papa Nicolau y la coloscopía? Y en realidad ese es un tema muy controvertido porque generalmente siempre se indicaba de por vida. Hoy en día se ve que, de acuerdo a las estadísticas, es un cáncer de la mujer joven, ¿sí? Y que después de los 69, 70, siempre teniendo en cuenta cada caso en particular, ¿sí? Si es una paciente que se hace controles todos los años, que es una paciente que acude a sus controles, no tiene factores de riesgo, nunca ha entrado en contacto con el virus del HPV, puede tranquilamente, a partir de los 65, 69, 70 máximo, ya no realizarse. Pero es algo que se tiene que consensuar mucho con el ginecólogo e individualizar cada caso, ¿sí? No todas somos iguales, ¿sí? Claro, no hay algo genérico. Claro, si ya la paciente ya tiene antecedentes de tratamientos previos o de cáncer ginecológico o de todas estas lesiones precursoras, generalmente se le indica que se siga realizando un PAP anual. Sí, pero si no, generalmente entre los 69 y 70 ya no indicamos. ¿Sí? Claro. ¿Es una vez al año? Una vez al año, sí, exactamente. Y hablando de la importancia de la prevención, algo que quieras comentar a las oyentes en general, digamos, aparte de la aplicación de la vacuna, ¿qué otras medidas, digamos, preventivas puede tener una mujer, digamos, en cuanto a la prevención de esta enfermedad en el cuello uterino? Ajá. Antes el cáncer de cuello uterino se relacionaba mucho con el bajo nivel socioeconómico y con la promiscuidad. Hoy en día se sabe que cada vez, con el tema de la adolescencia, cada vez es más precoz el inicio de las relaciones sexuales, ¿sí? Entonces, en no tener tabúes, en no tener miedo, ¿sí? Hoy en día con la ley de la ESI como que se amplía un poco más y es importante concientizar a los padres, sobre todo, como yo dije anteriormente, no tener miedo en llevar al chico a vacunar. La vacuna no va a generar ninguna contraindicación, ningún efecto adverso, ¿sí? En no tener tabú en llevar al ginecólogo para explicar los múltiples métodos anticonceptivos, en recalcar siempre el uso del preservativo, ¿sí? Y que la mujer cuando ya se inicia sexualmente que acuda al ginecólogo para que se informe y indique cuándo iniciar con sus controles, sus chequeos. Porque hoy en día con el Papá Nicolau la colposcopía es un método sumamente indoloro, prácticamente accesible, los realizamos en las salas, bueno, en el centro oncológico, en el hospital. Entonces es un método que es indoloro, que consiste solamente en colocar un espéculo, mirar el cuello del útero, tomar una muestra, sacar células, poner en un vidrio que se llama portaobjeto y ya la patóloga lo va a analizar. En base a eso
iremos viendo cuáles son los controles que siguen, ¿sí? Pero es sobre todo concientizar, ¿sí? Porque se puede prevenir y se puede evitar sobre todo. Sí, está bueno lo de concientizar, pero se da una paradoja a veces en cuanto a los rasgos de edad, digamos, a veces los tabú. A veces por ahí el adolescente no tiene tanto, pero la comunicación entre padre e hijos para acercar y comunicar e informar acerca de esto, ¿cómo se maneja esa situación? Generalmente eso yo creo que se maneja ya desde el sector de la pediatría ya, ¿sí? O sea, hoy en día debemos tener todos una mente como más abierta, como yo digo, ¿sí? O sea, no solamente es un tema que viene desde la casa, ¿sí? Pero también viene desde los colegios y también desde el pediatra, ¿sí? De inculcar el tema desde la vacunación y ya de que no sea un miedo de las mamás en llevar a las hijas al ginecólogo para el tema de la concientización del uso del preservativo cuando empiecen sus relaciones sexuales, ¿sí? Cosa de que la paciente entre en un vínculo con ese médico y pueda así derribar todos esos mitos, porque todos esos mitos lo único que hacen es crear barreras y que se enlentezca todo, ¿sí? Aparte es algo muy de la mujer, muy pudoroso, ¿sí? Claro, me refiero a eso justamente porque a veces, bien decís que cada vez es más precoz la iniciación sexual, pero a veces los últimos que se enteran son los padres. Exactamente. Entonces ahí se da una disyuntiva en cuanto a que es el cuidado de la salud del menor, pero tal vez la información la adquieren de sus pares o de otros ámbitos y descuidan esta prevención que es tan importante. Claro, exactamente, sí. Estar atentos, los papás, debemos estar atentos. Sí. ¿Algo más que quieras comentar? Con respecto al consultorio de ginecología, yo quería comentar lo siguiente. La doctora Delgado está trabajando con nosotros desde septiembre del 2024, ya cumplimos un año el mes que viene, y surgió debido a la necesidad de los pacientes, usualmente pacientes que no estaban por enfermedad oncológica ginecológica, sino por cáncer de colon, cáncer de pulmón y demás, a las cuales en consultorio nosotros le pedíamos como chequeo realizar Papa Nicolau y mamografía como control ginecológico. Entonces había mucha dificultad por ahí de las pacientes para acceder a turnos, acceder a los controles, son de por ahí localidades alejadas y demás. Nosotros en ese momento teníamos, desde como hace varios años, la campaña de mamografía, que es accesible a todo el mundo en el centro oncológico. Dicho sea de paso, la mamografía está disponible todo el año para que saquen turnos, porque si no colapsamos en el mes rosa con los turnos y se encuentran todos los cupos cubiertos y hay meses como ahora que hay muy pocos turnos tomados. 11 meses disponibles. Exactamente. Está todo el año pueden hacer la mamografía y no solamente en octubre. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se decidió empezar con el consultorio de ginecología fue debido a esa demanda, en donde las mujeres por ahí tenían dificultades para acceder a la consulta y para hacer la toma de las muestras. Nosotros en el centro oncológico trabajamos de acuerdo también a los programas provinciales, porque sabemos que somos un organismo de gestión mixta, provincial y autónomo a través de la fundación. Entonces, dentro de lo que tenemos convenios con las obras sociales y demás, iniciamos el consultorio de ginecología. Con eso facilitamos no solamente los turnos, sí, la doctora hace un año está trabajando con nosotros, sino también la toma de las muestras. La toma de muestra del Papa Nicolau, del test del HPV, la realización de colposcopía. Lo que sí, todas esas muestras, una vez la doctora toma, se entregan a la paciente porque tienen que ser llevadas al médico anatomopatólogo, que es el que hace la lectura. Como un bioquímico te hace la lectura de los análisis, el anatomopatólogo hace la lectura de la muestra y luego la paciente vuelve nuevamente a la consulta con la muestra informada. Entonces por ahí estamos un poco limitados en ese sentido, ya que está solamente la doctora Retegui en la ciudad, que es la que hace la lectura de muestras, digamos. Pero invitamos a todas las pacientes, porque esto en un primer momento fue solo para pacientes oncológicas. Y luego
la demanda se abrió y se aceptan ahora en el momento en el consultorio pacientes no oncológicas también, que eso quiero que la población lo sepa, porque por ahí piensan solamente es para los pacientes oncológicos y no, el consultorio está abierto a todo el mundo, a los números de WhatsApp que te dije la otra vez pueden consultar. Y entonces es lo que queríamos recalcar eso, que está abierto a todo el mundo, igual que la mamografía, que es para pacientes oncológicos y no oncológicos. No solo mamografía, el centro oncológico cuenta con tomosíntesis, con resonancia mamaria, o sea que lo que es la realización de estudios complementarios están cubiertas en la parte de ginecología porque tenemos todo para hacer, exactamente. Entonces lo que recalco es eso, invitamos a la población en general, no solamente a los pacientes oncológicos, a llamar, a pedir turno, a consultar, porque el consultorio, todo lo que es prevención en ginecología está abierto para la población entera. Está bueno lo que destacás, doctora, porque es el sector del centro oncológico que se dedica a la prevención y abre el abanico a la ciudadanía en general, porque uno tiene la idea que en el centro oncológico solamente pacientes oncológicos se atienden y en este caso, en cuanto a prevenir. En este aspecto de lo que es de prevención de cáncer ginecológico, sí, sobre todo porque el hecho de, como yo te contaba siempre, cáncer de mama es el primero en lo que es cantidad de pacientes y en cáncer de cuello está en tercer, cuarto lugar. O sea, son dos tumores que son muy frecuentes, son de los 4 o 5 más frecuentes, están en el top 5 de la lista, digamos. Entonces nos pareció importante comenzar con esto. También quiero destacar, estamos todavía en desarrollo, tratando de ampliar horarios, de ampliar servicios y prestaciones. Muy difícil porque todo lo que es el sostén del centro oncológico con las obras sociales se hace a través de la facturación a obras sociales. O sea, no solamente es brindar una buena atención, sino hacer una buena gestión para que las cosas sigan funcionando y podamos tener acceso a brindarle a los pacientes un buen servicio. Porque si no hay buena gestión, se van agotando los recursos y el servicio no es de buena calidad. Claro. Entonces, en ese aspecto se trabaja mancomunadamente como para dar un buen servicio, dar una buena atención y sostener eso en el tiempo, que es lo importante y es lo que tratamos de hacer siempre en el centro oncológico. Claro, y también es destacable que es algo que lo puedes hacer con tiempo, tomarte el tiempo para dedicarte a tu cuerpo en el caso de la mujer. Es una vez al año. Una vez al año. Es una vez al año. Organizarse. Exactamente. Una vez al año la consulta con la doctora, la toma de muestra y una segunda consulta para traer los estudios y el hacer la segunda consulta con la evaluación de los resultados. Claro. Es una vez al año que la mujer, es lo que decíamos en otras visitas, es una sola vez que tiene que tomarse el tiempo de no ir al trabajo una mañana o de organizarse con los chicos, con la escuela, con lo que fuere, para su control de su salud. Es una inversión. Justamente. Y hablando de que por la demanda se amplió a toda la gente en general, pero también se da esta característica, ¿no? Que la mujer a veces posterga lo de ella por los niños, por la actividad. Hay una concientización, la gente empezó a ir más habitué. Sí, o sea, es difícil porque muchas veces nos encontramos con pacientes que al no tener síntomas y al sentirse sanas, sí, dicen, ¿para qué voy a ir al médico, al ginecólogo, si me siento bien? O sea, si no tengo ningún síntoma. O sea, el tema es que ahí está la importancia, porque mientras más precozmente se detecten síntomas, o sea, prevención, las probabilidades de curación son mayores, ¿sí? O sea, no esperar detectarme en el autoexamen un bultito para acudir, no esperar empezar con irregularidades en las menstruaciones o flujo con olor para decir, bueno, me voy al consultorio y detecto, porque muchas veces ahí ya está un poco más avanzado y es más difícil, ¿sí?, lograr los objetivos, ¿sí? Hoy en día, o sea, tomando todo a tiempo, todo tiene solución, ¿sí? Todo tiene solución. De ahí en más, como yo siempre digo, se individualiza cada caso, pero es importante la prevención, ¿sí? O sea, yo siempre le digo a mis pacientes, si a vos te pasa algo, ¿quién mejor que vos, o sea, va a cuidar a tus hijos, sí? O sea, solo vos. O sea, entonces es importante que la mujer tome conciencia, sí, y que acuda, sí, que acuda.
Y la prevención es tan importante porque cuanto más temprano hay más herramientas y Sí, la para posibilidad, tratar. ¿no? Exactamente. Hoy la medicina ha avanzado muchísimo, ¿sí? Es importante entender que ya no nos debemos esconder ni ocultar nada, sino que es importante el control, ¿sí? La prevención, ¿sí? Y la información que recibe el paciente, hablando acerca de los mitos, a veces tabúes o mala información que se tenía también. Sí. Entonces es importante esto. Bueno, reiteramos en cuanto a la vacunación, de a partir de los 11 años, también hace 5 años atrás empezó con los varones también, ¿no? Aproximadamente. Sí, un poco más. Sí. Pero que no solamente para las niñas, sí, que es para los varones también, sí. Es importante. Y hay todo un sistema de salud pública que está todo registrado, digamos, quienes tienen la vacuna, está todo. Está dentro del calendario oficial de vacunación. Sí. Claro. Sí. No sé si quieren agregar algo más, comentar algo más para. No, solamente que el que tenga dudas que escriba a través de los números de WhatsApp del Centro Oncológico, figuran en nuestras redes y desde la admisión los secretarios le van a saber orientar y guiar para todo lo que son controles preventivos en la parte ginecológica, tanto mamografía como Papa Nicolau, consultorio de ginecología. Sí, que se acerquen, los esperamos. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y nos encontramos el próximo miércoles. A vos, chao. Gracias.